Si te digo que pienses en un grupo criminal que recurre constantemente a la violencia, es posible que te venga a la mente la mafia siciliana, los cárteles mexicanos, la yakuza japonesa o hasta la serie de Narcos, y no vas mal encaminado. Pero en otras zonas del mundo existen grupos que, sin ser tan conocidos, tienen a países enteros comiendo de su mano. Décadas de conflicto con el Estado, poblaciones atemorizadas, tráfico de drogas, violencia y motines en cárceles. Todo eso ocurre en El Salvador. Hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de las maras. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para analizar este tema hoy de las maras, violencia en Centroamérica, está con nosotros José Manuel Cuevas, que es editor en el Orden Mundial. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Qué tal, Fer? Muy bien. Y estuviste en el episodio de Venezuela, en el que yo no Es verdad, un directo. Exactamente. Y Eduardo Saldaña, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hola, Eduardo? Fernando, muy bien, aquí colocándome todavía. Desgracia padecerte otra vez con nosotros. Pero bueno, hoy vamos a hablar de maras. ¿Por qué? ¿Por qué hoy? Pues porque desde hace unos meses El Salvador vive una situación un poco anómala para la historia del propio país, y es que los homicidios por cada 100.000 habitantes han caído en picado. Para que nos hagamos una idea, eso es bueno, pero es extraño en un país que llegó a tener unas cifras de violencia como en 2015 con 106 homicidios por cada 100.000 habitantes y en el 2022 cerró el año con 7,8. Es decir, es un descenso muy grande, muy pronunciado, ¿no? La política de Bukele contra las pandillas, que se empezó en el 2022, está dando resultado, pero no sin contradicciones y debates a nivel tanto internacional como nacional sobre los efectos que está teniendo y puede tener, ¿no? Y hoy pues queremos analizar un poco esta situación, reflexionar sobre ello, sobre si se puede replicar en otros países y profundizar un poco en la historia de estas pandillas, estos grupos criminales que han marcado la historia de Centroamérica y El Salvador. Yo creo que tú decías, ¿no? 106 eran... porque 106, veníamos de sí. 106 en 2015. Homicidios por cada 100.000 habitantes. Para que tengamos una referencia, quien nos escuche, quien nos vea en YouTube, tenga una referencia. Me atrevo a decir, no sé exactamente la cifra, pero creo que en España estamos en 1 aproximadamente, o 0 sí, con mucho, una cosa así, homicidios por cada 100.000 habitantes. Yo no sé en otros países de Latinoamérica. ¿En Colombia cuánto tiene? Ahorita no me acuerdo, pero se ha ido reduciendo con los años, pero las cifras que llegó a tener el Triángulo Norte Centroamericano, El Salvador, Honduras, Guatemala y en particular El Salvador en ese 2015 estaba por encima de todos los países del mundo excepto los que estaban en guerra. O sea, es que es muy bestia, ¿eh? Claro, que eran los países en paz con mayor nivel de violencia. También recuerdo que era San Pedro Sula en Honduras, la ciudad más violenta del mundo, con eso, 120, 140, 150 homicidios por cada 100.000 habitantes, una auténtica barbaridad. Pero aquí hay como dos elementos fundamentales que vamos a compaginar a lo largo del episodio, que por un lado son las maras, ahora hablaremos de ellas, y por otro lado es Bukele, que es el presidente de El Salvador, que es el que ha puesto un poco freno, con muchísima mano dura, al poder, a la violencia de estas maras. ¿Cómo ha sido esta política de Nayib Bukele con las maras? Pues ha sido de mano dura, Fer. Tú lo has dicho, es verdad que al principio, cuando llegó a la presidencia Bukele, luego se supo que estuvo negociando con la Mara, que hizo un plan, ya luego lo veremos, un plan para desescalar Él había sido alcalde de la capital, ¿no? Exactamente, y ahí también es verdad que negoció con ellas, pero sin embargo hubo un repunte cuando las pandillas intentaron presionar y esto llevó a una respuesta de mano dura el año pasado, como no hemos visto antes. De hecho, él mismo dejó claro que no les iba a temblar el pulso con las pandillas. Escucha. De nuestra Fuerza Armada. Y ahora tenemos los 16.000 pandilleros que ya teníamos presos en las prisiones de seguridad, de máxima seguridad de nuestro país, más los más de 6.000 que hemos arrestado en estos 9 días. En un total tenemos 22.000 pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida. Y en condición... Como vemos, se plantea una política sin titubeos. Sí. Vamos a por ellos desde el principio y no vamos a tener ningún tipo de reparo en meterles en prisión, ¿no? Y desde hace un año El Salvador vive en ese régimen de excepción, que esto que significa es básicamente que las fuerzas del orden público tienen un amplio margen de actuación para detener, encarcelar a sospechosos. Este régimen básicamente ha restringido libertades básicas. Es un régimen constitucional, es verdad que la Constitución lo ampara, pero por ejemplo se ha acabado con el derecho de reunión,
reunión, el derecho a la defensa, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, e incluso el de la retención de 72 horas. Entonces es un régimen muy duro que aún sigue vigente en el país y vamos, no sé si tú te acordarás de las imágenes de los cientos de pandilleros, estos que... por eso te iba a preguntar, claro. Yo creo que la referencia más cercana que tenemos de El Salvador últimamente es en esa imagen, esas macrocárceles que tienen con cientos y cientos y cientos de Yo pandilleros. recuerdo en redes que eso fue una bomba. Sentados en el suelo, con las manos en la cabeza, agachados, como una demostración política de lo que el Estado, cómo podía y qué resultados podía tener en la lucha contra las maras. Claro. De hecho, ahorita esas mismas imágenes salieron en Honduras, que está llevando a cabo una política similar, y es que una de las cosas más interesantes de este tema es que se está volviendo como un modelo a imitar o que se desea en otros países, tanto por gente que lo reclama. De hecho, en el último Latino Barómetro que acaba de salir, una encuesta regional, Bukele es el líder más valorado en América Latina, o sea, incluso por encima del Papa en la lista que salió. Y luego también porque en los distintos países hay distintos políticos que se están ofreciendo, lanzando como el Bukele colombiano, chileno, argentino, etc. Entonces está siendo un modelo complicado, pero que se está deseando en otros países. Después porque está dando resultados. El Trump más gentilicio, ahora viene el Bukele más gentilicio, que es un poco el siguiente modelo que podemos tener un poco de referencia. Claro, y yo qué sé, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero al final, si uno mira a la historia de El Salvador, es que la violencia de las maras y las pandillas lo ocupaban prácticamente todo. O sea, lo comentábamos José Manuel y yo preparando el guión. Se ha extendido por la región, ¿no? Claro. Que también es una dinámica que no solo se queda en el país, sino que al final permea a los vecinos. Claro, pero para que la gente que nos está viendo o escuchando entienda, hablamos de El Salvador porque es como el país... claro, es desde donde todo eso ya rebosó al resto del Triángulo Norte, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, que la violencia ocupaba prácticamente todo el espacio público. Claro, y por ese mismo lado, la popularidad que le está dando a Bukele, ya desde antes, pero en particular por este éxito reciente contra las maras con el estado de excepción, o sea, lo tienen una popularidad de 85-90%. Entonces, claro, estás restringiendo libertades civiles, pero estás resolviendo al mismo tiempo el problema más importante del país. Entonces, claro, como varios grises que podemos tratar ahora porque no es un tema blanco-negro. Lo abordaremos ahora porque es como el enésimo ejemplo del típico debate de seguridad frente a libertad, ¿no? Claro. Que es lo deseable, y hay pues argumentos más utilitaristas de que se antepone el fin a los medios y demás, pero es lo que tú comentabas, José Manuel, ¿no? De que una región que tradicionalmente tiene un desapego bastante grande con los políticos, la política, las figuras presidenciales, un tipo te está alcanzando el 80% de popularidad, ¿no? Que es básicamente que el país entero le ama y bueno, las elecciones también fueron bastante exitosas para y se prevé que van a ser. Eso, haremos capítulo de eso seguro. Sí, vamos, se prevé. Y podemos profundizar en eso después, pero en El Salvador solo un 11%, si no me equivoco, de la población estaba contenta con la democracia en 2018. Claro. Bukele llega al poder en 2019. ¿Qué pasa? Que no se valora el sistema democrático como sistema de pluralismo político, etcétera, sino como un sistema que dé resultados. Claro. Entonces, si llega una persona criticando las medidas anteriores contra las maras, que después también hablaremos de eso, y empieza a dar resultados con las propias, pues... Sí, esto es más filosófico, pero bueno, al final si si un sistema democrático no es capaz de proveer ciertas cosas, pues al final el sistema democrático es un medio para conseguir una sociedad mejor, pero no es un fin en sí mismo. Luego nos meteremos, pero para tener una idea clara, a mí lo que me dijo un salvadoreño en redes con todo este follón fue: ¿cómo puedo pensar en democracia cuando no puedo salir a la calle? Claro. Entonces, claro, hay como unas necesidades básicas que tienes que cubrir para luego pensar en unas instituciones adecuadas y demás. Pero mira, primero quítame al pandillero de mi barrio. Sí. No hemos comentado esto todavía, y al final el capítulo va de ello, de las maras. ¿Qué son exactamente? Porque, bueno, aquí pues nosotros somos españoles, quienes nos escuchan son mayoritariamente españoles. José Manuel, no, Fernando, por Dios. Bueno, me refiero... Claro, ojo, claro. A ver. Pero bueno, a lo que voy es que nuestra visión del mundo al final está también muy condicionada porque lo vemos como un problema lejano, ¿no? Y no es algo muy conocido el tema de las maras. Y creo que es importante que expliquemos de dónde salen, cómo se organizan, porque eso, podemos pensar que son, no sé, me mira a la cabeza ahora, los ñetas o los Latin Kings, que son pandillas, pero no va a ser exactamente lo mismo, tampoco es un cártel, es una especie de punto intermedio, pero ya digo, creo que conociendo mejor su historia nos podemos hacer una idea mejor de
cómo funcionan, qué son, etcétera, etcétera. ¿De dónde surge este fenómeno de las maras? Pues mira, para entenderlo, Fer, tenemos que remontarnos a los años 70 y 80, ¿vale? Para que tengamos un poco esa idea. A mediados de los 70, en El Salvador se empezó a fraguar un movimiento guerrillero para derrocar al gobierno, ¿no? Entonces ahí la tensión se fue acumulando y en el 79 estalló lo que se conoce como la Guerra Civil salvadoreña. ¿Qué pasa? Durante muchos años un montón de jóvenes pues formaron parte de los grupos armados, otros emigraron huyendo del conflicto y esta guerra civil, bueno, duró hasta el año 92, para que tengamos un poco en mente. ¿Qué ocurre? Que durante este periodo muchos salvadoreños huyeron hacia Estados Unidos, Costa Rica, países vecinos, y muchos se asentaron sobre todo en la zona de California. Vale. Especialmente, bueno, también California, Nuevo México, pero en especial en Los Ángeles. ¿Qué pasa? Que la ciudad de Los Ángeles, que esto es otro temón que no vamos a tocar hoy, tenía mucha presencia de pandillas, ¿no? En esta época no era extraño que en las ciudades estadounidenses pues hubiera pandillas de distintas comunidades. O sea, estamos en los años 80, principios de los 90. Claro, sí, no, en los 70 ya había, ¿sabes? 70 había. Entonces eran bastante típicas pues entre las comunidades latinas, las pandillas chicanas que se conocen así, ¿no? Y estaban controladas sobre todo por mexicanos, que eran la comunidad latina con más presencia en California, en la ciudad de Los Ángeles. Años 40, 50 como trabajadores. Claro, ese es el tema, que llegaron previamente y al final pues tienes que proteger a tu comunidad, ¿no? Entonces, claro, y se sumaron nuevos salvadoreños provenientes, refugiados, por así decirlo. Claro, las pandillas en Los Ángeles servían para delimitar barrios y proteger a la comunidad. Eso es el GTA San Andreas. Básicamente eso. Es el argumento, ¿no? Que están los tíos, los verdes, los de Grove Street. Es que parece un poco... los amarillos, eso es. Sí, pero fue así como se fueron fraguando. Claro, exacto. Pasa, los salvadoreños llegan a este ambiente o a esta situación social en Los Ángeles, también tienen que protegerse, además pues venían de eso, huyendo también de un conflicto armado, muchos casos jóvenes, familias desestructuradas, que ese también es un fenómeno de ida y vuelta. Y de hecho estos primeros grupos de salvadoreños, la Mara Salvatrucha, que ya hablaremos de ella bien, o sea, eran grupos de rockeros en los que el rock tiene un componente muy importante. De rockeros. De rockeros. Es que es una locura, claro. Esto, ¿eh? O sea, la Mara Salvatrucha, Storners, que era el nombre original. Storners quiere decir como fumetas, porreros, ya depende de dónde nos escuchan, porque eran pandillas, pero que escuchaban heavy, que tenían la melena dejada. Pandilleros melenudos y porretas. Sí, eran metaleros. Sí. La Mara Salvatrucha al principio. Vivir para ver. Y este nombre, tú lo has mencionado, ¿no? Mara Salvatrucha, en su origen, rockeros amantes de los porros. Pero ¿de dónde el nombre este de la Mara, de dónde sale? O sea, ¿de dónde viene? Vale, ¿Qué significa? Hay varias versiones a través de periodistas y antropólogos que han llegado a trabajar, a conocer a estas personas. Porque Antropólogos se han puesto a investigar esto. Claro, al final pues, son grupos humanos pues, de calle, o sea, es como un submundo, ¿no? Entonces, pero bueno, varias de las más extendidas es que Mara en El Salvador es una palabra para referirse a como a pandilla, grupo de gente y demás. También se dice que podría venir de marabunta, que es como este enjambre de hormigas, por ejemplo. Y Salvatrucha, está salva como abreviatura de El Salvador. Y trucha es, en algunos países de Latinoamérica, es una forma de decir como listo, alguien listo como en el sentido sagaz de la palabra. Pero también se ha dicho, por ejemplo, que salvatrucha es un gentilicio deformado de salvadoreño. Entonces, de alguna manera, traduciendo la jerga Mara Salvatrucha puede traducir pandilla salvadoreña. O sea, que tampoco se lo curraron mucho. Yo pensaba que iba más rollo salvadoreño listo, salvadoreño un poco espabilado, y luego lo reduces a, bueno, los, es lo que los ha dicho, pero es que es lo que ha dicho José Manuel, hay muchas versiones, ¿sabes? Porque a lo mejor son un poco todas. Y date también. cuenta que la Mara es, vamos a ver, al final va pasando un poco como el boca a boca, ¿no? Claro. El cómo se formó esto, no sé qué, y se genera un mito y acaba perdiéndose un poco incluso el origen. Claro, y que las investigaciones sobre esto vinieron a ser a posteriori. Entonces, claro, para reconstruir esa historia con gente que ya había migrado, que ya tenía una historia distinta mucho más larga. Pues no había alguien ahí tomando nota de qué está pasando hoy esto. No había un cronista de los rockeros porretas del... Pero luego es cierto como que se abandona, ¿no? El rollo rockero y ya se... Sí, eso se va perdiendo. Los 70s, 80s no son eternos y se suelta el stoner y se queda solo como para Salvatrucha. Básicamente todo esto antes eran melenas. Pues, sí. Y también he visto muchas veces que la Mara Salvatrucha es como MS-13 o algo así. ¿De dónde el número este lo añaden de algún sitio? Esta es otra buena historia y tiene que ver con la asociación de la Mara Salvatrucha con una de las organizaciones criminales más importantes de todo el sistema penitenciario de Estados Unidos, que es la mafia mexicana. O mafia mexicana. Exactamente. O la M, que también se conoce como la M. La M es básicamente una de las organizaciones más peligrosas ahora mismo en Estados Unidos y se considera, de hecho es considerada así por el gobierno, básicamente controla todas las pandillas del sistema penitenciario. Son como los capos, por así decirlo, de las pandillas que entran en la cárcel. O sea, que también para enterarme yo un poco, que soy un completo ignorante en esto,
no tienen nada que ver con los cárteles de la droga, esto de la mafia mexicana, o no procede de ahí exactamente, sino que está más ligado al mundo pandillero, de control de los barrios. Sobre todo de tal, control, ¿no? de las cárceles. Claro, O sea, las cárceles. Tienen influencia Vale. afuera, pero son un poco los que ponen los límites a lo que se puede hacer en la cárcel, porque al final eso nos daría para hablar más Total. en profundidad, pero la cárcel también es un... La cárcel estadounidense es Sí, un agujero un inmundo. Pero es también un entorno para las pandillas para organizarse y controlar Sí, lo que pasa sí, afuera, sí, ¿no? Entonces, la Mara Salvatrucha, cuando ya fue creciendo y entró en el sistema penitenciario estadounidense, adoptó el 13 porque es la posición que ocupa la letra M en el abecedario. Entonces, así Vale. automáticamente se le asocia a que está vinculado con la mafia mexicana, con la M. Vale, o sea que entonces ahora tenemos una especie de alianza. Bueno, cuando has dicho, cuando entran en la cárcel los mareros, cuando los empiezan a detener básicamente Sí, porque claro. la estarán liando. Entonces tienen esa alianza entre la Mara Salvatrucha, antiguos rockeros, y esta M, la mafia mexicana. Y luego esto, ¿cómo va evolucionando? ¿Cómo se va tejiendo esa alianza? Claro, o sea, la M vendría a ser como la cúspide, digamos, dentro de los sistemas penitenciarios, del sistema penitenciario y el mundo criminal, por decirlo así. Preguntabas antes por la relación con el narcotráfico, pues obviamente una relación con el tráfico de drogas, pues por Sí, los delitos que cometen y existen, demás, claro. pero no son carteles No se propiamente. dedican Claro. a eso, no es su Claro, actividad no, principal. claro, no viven de eso, principalmente. Luego abajo, pues ya hay grupos específicos dentro de las cárceles, como los norteños, los sureños. Surgen maras mucho más concretas, como la Salvatrucha, el Barrio 18, que vamos a hablar de ella también. Joder, voy a necesitar un esquema. Como No, es que cuando- esto daría Claro, para hacer... rollo Juego de Tronos. Da para es- episodio suelto es las pandillas en muy Estados jodido Unidos. el tema de las pandillas en Estados Unidos, sí, sí. Claro, entonces al final es una articulación hay una distinción también entre crimen organizado, que es como se trata también a los carteles y demás, Sí. y delincuencia organizada, que Ya. es como se suele tratar también a las pandillas, ¿no? Porque no son estructuras, digamos, absolutamente jerarquizadas, transnacionales, que operan bajo un mismo mando, etcétera, sino que están disgregadas y que operan bajo códigos comunes. O sea, es un rollo más delincuencia amateur que el ya rollo cártel, que es totalmente profesionalizado Claro. y en muchos casos un estado paralelo para muchos aspectos. O sea, que al final estos grupos pandilleros o grupos criminales están como un escalón por debajo de la profesionalidad que a lo mejor se le Sí, o presupone sea, a un cártel. son más bien, te diría incluso a veces los peones, ¿no? Porque trabajan para los cárteles, se asocian con los cárteles en el transporte de droga, un poco esos intermediarios. Yo creo que es un poco un fenómeno más urbano, más Sí. el surgir de esas macrociudades en las Ya. que también los grupos criminales pues, se distribuyen. Y ciudades donde haya también mucha desigualdad. porque Mucha al final- multiculturalidad, es decir, mezcla de comunidades que están en tensión y con ausencia a lo mejor de fuerzas del orden público, que Claro, tienes a protegerte. Y que a diferencia de los carteles de la droga, que a veces se ven como algo ajeno, que está causando un problema determinado, las pandillas, las maras, no solo en El Salvador, sino en otros países que mencionábamos, o sea, es gente que forma parte de la sociedad, o sea, es también un problema que sale y que se reproduce dentro de la misma sociedad. No es que llegue un cartel aquí a sembrar o a traficar la droga y hay mucha violencia, sino que es la propia gente de tu barrio que está involucrada. Claro, No, que es no. tu vecino, le ves crecer y cómo se mete en la pandilla. Sí, sí, te iba a decir que al final, es que al final mi referencia en este aspecto es el GTA, ¿no? Pero creo que es en el 92, cuando hay unos disturbios muy bestias en Los Ángeles, disturbios raciales, de origen Sí. racial, pero que al final se ve mucho cómo la ciudad estaba rota por racismo, desigualdad, inseguridad, corrupción policial. Y, o sea, como que es un caldo de cultivo muy propicio para que estos grupos eclosionen o empiecen a engarzarse con la sociedad, al final una sociedad de migrante, etcétera, etcétera. Pero bueno, para no irnos mucho, habéis mencionado también a la Barrio 18, es Barrio la 18. otra mara, y tenemos aquí el Madrid-Barça de los mareros. Sí, podríamos decirlo un poco así. Básicamente, un poco La más Mara turbio, pero sí. Salvatrucha por un lado, MS-13, Sí. y la Mara 18, que esto ya es el pique irreconciliable total Básicamente. entre las maras. Pero, o sea, este pique, ¿de dónde surge? ¿Cuál es el cisma que ocasiona esta pelea entre las dos maras? Vale, primero el Barrio 18 surgió de forma similar a la Mara Salvatrucha, o sea, digamos como al calor de esta violencia pandillera ligada también a la migración en Los Ángeles especialmente. La diferencia principal es que contaba desde el principio no solo con salvadoreños, sino también con migrantes de otros países mexicanos y de otros países de Centroamérica. Entonces el actual Barrio 18, el Barrio 18 original más bien, formaba parte de otra pandilla que dentro de la cual algunas facciones querían involucrar migrantes de otros países y por eso se termina dividiendo. Hoy en día, de hecho, Barrio 18 está dividida a su vez en sureños y revolucionarios. Jesús bendito. Claro, o sea, como un cisma dentro del cisma. Y Es como un partido comunista. Que tiene Sí, escisiones. claro, escisiones. Pero esos dos del cisma se odian a ellos mismos, pero odian más a la Salvatrucha. Claro. Vale.
Vale. O sea, bueno, sí, al final que surgen a través de cismas, pero al final se pican con Claro. la mara salvatrucha. Claro, y me preguntaste también por el origen de la disputa, pues al final es lo que suele pasar con la violencia callejera, ¿no? O sea, pues es un cúmulo de represalias de, no sé, un asesinato, líos de faldas, control territorial que se va escalando hasta tal forma que termina habiendo una guerra abierta con fronteras invisibles en las calles entre grupos delincuenciales. O sea, que como tal no se sabe, no hay un origen claro, básicamente. No hay como un momento fundacional de ese cisma, sino que básicamente son dos bandas que se van picando y llega un punto en el que esa enemistad irreconciliable. Y aquí hay un tema que además José Manuel aquí puede también profundizar en ello, lo hemos estado comentando, y es el hecho de que esa rivalidad no es como la que ves a lo mejor en un cártel, que se pelean entre cárteles por rutas de narcotráfico o por aspectos un poco más estratégicos o económicos, sino que la rivalidad de la Salvatrucha y la 18 entre las distintas pandillas son esencias fundamentales de su propia existencia. Es decir, necesitan a un otro contra el que competir. Y esto se ve muy bien en cuestiones como los ritos de iniciación. Tú, para entrar en un cártel, no tienes que cargarte a alguien de otro cártel, pero en la Mara sí. En la Mara, para poder entrar en la Salvatrucha, a lo mejor tienes que asesinar a alguien de Barrio 18. Entonces, como que... Prueba de sangre, ¿no? Claro, la cohesión interna de la pandilla también se basa en la lucha histórica que vas a tener con el otro. Que, por supuesto, es verdad que se asesina también por barrios y por conseguir rédito económico, pero es parte de la propia esencia de la pandilla, esa lucha contra, pues en este caso, entre Barrio 18 y la Salvatrucha, ¿no? Y eso al final te acaba generando una espiral de violencia muy difícil de la que salir. Vamos, lo que hemos estado comentando va un poco por ahí los tiros. Sí, o sea, es que al final eso, las maras, las pandillas, las conforman personas que forman parte de una sociedad. Entonces, por ejemplo, si tú eres un niño, que eso me lo comentaba alguna vez en el caso de Guatemala, que le toca, no sé, abandonar el colegio porque para ir tienes que atravesar alguna frontera invisible en un barrio que te puede costar la vida, o hay una de estas dos pandillas que está amenazándote en el día a día, a tu barrio, tu entorno, etcétera, pues acudir a la otra pandilla o entrar a la otra pandilla también es una forma de supervivencia. Claro. Y si también vienes, en muchos casos, eso, de familias desestructuradas, donde pues, o sea, tampoco cuentas con servicios básicos, etcétera. Por supuesto, eso no justifica nada, pero sí explica, o ayuda a explicar o ayuda a entender por qué estos sectores más desfavorecidos pues, son más proclives a ser o víctimas o también a pasar a ser victimarios desde muy pequeños. Ahora iremos cómo todas estas maras, todas estas pandillas salen de Los Ángeles, salen de Estados Unidos y vuelven a El Salvador, y ahí ya se lía bastante parda, porque al final terminan haciendo colapsar el país. Pero antes, Eduardo, momento promoción. Porque, bueno, aquí hay que vender la moto. Hay que vender la moto bien. José Manuel es la primera vez que vive este momento. Sí, es verdad. Aquí tenemos la bolsa del orden mundial. Siempre la enseño mal, pero bueno, aquí está. Una bolsa bien, ¿no? Maravillosa, una bolsa de tela fantástica para ir a la playa, a la compra. Buen grosor. Buen grosor. Bueno, es verdad, es que joder, sí, no, porque hay bolsas de tela muy hay bolsas de tela muy cutres. Esta tiene aguante. Sí, claro. No, esta es recia. Esta es caben muchos libros, que nuestros oyentes y espectadores. Caben libros, cabe la kombucha. Yo no he probado la kombucha, por cierto, pero bueno. Pero bueno, hoy todavía no hemos sacado nada de Vietnam con el que poder picar a Eduardo, pero si quieres conseguir esta maravillosa bolsa de tela del orden mundial, te la regalamos. No es que te la vendamos, es que te la regalamos, con la suscripción anual. Y además de la bolsa, te damos también un código de descuento de un 10%. Si metes el código podcast en tu suscripción, pues te damos un 10% de descuento y te llevas esta fantástica bolsa de tela de EOM, con la que pagarle lamentablemente un sueldo a Eduardo. El día que lo hagamos en directo vamos a poner un datáfono encima de la mesa. Aquí, pim, claro. Lo pasamos por las filas. el piso. Como el gesto de la iglesia. Exactamente. O sea, que suscríbete y así nos apoyas para poder seguir haciendo ese trabajo que nos gusta mucho y bueno, con el que tú aprendes y estás un poquito, no sé si informado, pero bueno, al menos conoces un poco más otras realidades del mundo. Vamos ahora con las maras que llegan a El Salvador. Porque ahora, como estábamos diciendo, salen de Los Ángeles, ahora contaremos por qué, y llegan a El Salvador. ¿Cómo es este proceso? O sea, cómo un montón de pandilleros que estaban en Los Ángeles de repente aterrizan en El Salvador.
pues fueron importados, por decirlo de alguna manera. Madre mía. Básicamente Como el Tex-Mex. Claro. Es un producto. Básicamente la violencia en Los Ángeles estaba escalando tanto que el gobierno de Bush padre pues, empezó a meter más mano dura, ahora que hablamos de mano dura contra esta violencia, y vinculó también esa política mano dura con una política migratoria más restrictiva, y primero Bush padre y después Clinton empezaron a deportar gradualmente a muchas de esas personas a sus países de origen. ¿no? Eso, Bush principios padre, de los 90. Clinton. Claro, ¿tú has visto las imágenes de los coreanos subidos a edificios en Los Ángeles en los 90? ¿Cómo? Son que salen con rifles coreanos subidos en sus tiendas ¿Cómo? por los disturbios que se habían generado en Los Ángeles. Muchos se protegían sus localidades, dijeron que estaban cansados y se armaron. O sea, viene- autodefensas sí, de básicamente. coreanos. Ese momento yo te diría que fue un poco el punto de inflexión. Sí, o sea, me río de la imagen, pero Es una que la realidad muy imagen dura, es bastante- muy buena. Bueno, tú empiezas con el incidente de Rodney King, que creo que, verdad, se llama, y es que un conductor afroamericano... ¿Ese es el del GTA? Sí. Que sí, que es cuando hay una misión al final del GTA donde la ciudad entera está ardiendo. Por eso el nombre me sonaba tanto. Claro, Mira, y tú vas con CJ, Claro. el del GTA, Pues a lo mejor con se la va- ciudad ardiendo, y eso es por eso. Ah, pues no, yo no lo había Lo que pasa es caído. que en el GTA se hace un cambio de personajes, Claro. pero la historia del trasfondo Pues es está, ese. En Los Santos. sí, es un paralelismo de seguramente. Los Ángeles, sí. Seguro. Entonces, es asesinado por policías. Ujú. Las pandillas, que también hay pandillas de afroamericanos, pues se levantan, digamos, violentamente contra esa respuesta policial. La policía responde todavía más duro. Las otras pandillas también se levantan. Y el gobierno, creo que era Bush padre todavía en ese momento, que Sí, manda... porque eso es el 92. Claro, Sí. 10.000 agentes de la Guardia Nacional, como 2.000 agentes federales también. Entonces, es esta imagen que reproduce el GTA de la ciudad ardiendo. Entonces, Sí. este grupo de coreanos, te he entendido que reclamaba que ellos habían llegado como inmigrantes allí a trabajar y, pues, básicamente estaban pasando esos peligros, les mataban gente y demás. Entonces, pues, nos trepamos Claro. a un techo y con Con una rifles. escopeta y un rifle y Básicamente. se defienden. Pero se descontroló por completo, sí. Sí. Jolín, qué barbaridad. Y ahí fue donde ya es lo que contaba José Manuel, la política migratoria y contra las pandillas se endureció muchísimo con Bush. Y yo creo que Clinton la continuó. Sí. Sí, Sí, porque los demócratas tampoco es que se hayan distanciado mucho de la política inmigratoria de los republicanos. O sea, que en ese momento, a principios de los 90, Bush padre y luego Clinton dice a los salvadoreños, venga, que volvéis a casita, que aquí la habéis ya liado bastante. Entonces, llegan un montón de salvadoreños o pandilleros, o incluso, te iba a decir, de estadounidenses que a lo mejor no habían visto El Salvador ni en postal y de repente les devuelven a El Salvador. O sea, tú planteate la combinación que es eso. Es decir, tenemos un Salvador que en el 92 terminó la guerra civil, ¿no? Se firmó la paz, pero claro, es un país en el que se estaban construyendo, pues, desarrollando bien esas instituciones. Un conflicto es complicado. Claro, es un país, es el mejor término, es un país en posconflicto en el que el Estado no llegaba a todas las zonas y de repente aparecen o aterrizan un montón de pandilleros que venían con un conocimiento de lidiar en la ciudad, ¿no? De gestionar los barrios, aparecen en una zona en la que está en plena construcción democrática. ¿Qué ocurre? Que ahí las pandillas empezaron a cumplir distintas funciones. Por un lado, trajeron la identidad de los barrios desde Los Ángeles, ¿no? Esa identidad de comunidad. Y por otro también sirvieron para ofrecer protección a unas comunidades que estaban también amenazadas por grupos de criminales locales, porque en Sí, El Salvador... criminalidad común, ¿no? Claro, había no sé si eran los autodefensas, pero pues había a lo mejor clanes que extorsionaban. Claro. Es decir, eso estaba presente, ¿no? Entonces las pandillas, la mala al principio, llegó con una lógica también de protección de su barrio para afianzarse. Eso a la comunidad también le dio cierto descanso, y lo pongo entre comillas porque es un fenómeno realmente complejo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que al principio eran algo importado y de hecho tenían nombres pues como, no sé, esto me lo estoy inventando, pero eran rollo los Hollywood Clica Salvatrucha, por ejemplo, ¿vale? Claro. Nombres muy californianos, Sí. pero poco a poco pues fueron surgiendo nombres más locales. En el libro que me recomendaste, que se me olvidó, el de Oír... Ver, oír y callar. Pero si lo tienes, a ver, el libro que me has recomendado, entonces el Este me libro. lo recomendó José Manuel. ¿Cómo se muy llama? buen libro. Ver, oír y callar, de Juan José Martínez Dabuisson. Muy recomendable, la verdad. Fue una Eso gran es recomendación. sobre las maras. Sobre las maras, y está muy bien porque el tío estuvo un año metido en una de las clicas de la Salvatrucha. Por ejemplo, estos eran los guanacos Criminal Salvatrucha, que es un nombre ya mucho más local. El marketing no es su fuerte, el de esta gente tampoco, para los nombres. ¿Eh? No, pero bueno, se fueron desarrollando. La cosa que me pierdo. Entonces, cuando ya llegaron, fue así como la violencia que ya había y la marginación
en muchos lugares se les añadió la violencia que traían las pandillas, ¿no? Entonces la Mara al final pasó a ser una parte más de la vida de los barrios. De hecho pasó parecido en Guatemala, o sea, al calor de un postconflicto en el que quedan muchas armas sueltas, en el que esos antiguos paramilitares y escuadrones de la muerte y militares desmovilizados pues quedan inactivos, por decirlo así. Mucha de esa violencia, además en países que están construyendo sus instituciones, todavía hay mucha pobreza, etcétera, donde ese rezago de los conflictos armados todavía está muy vivo. En Guatemala, por ejemplo, se dispararon las tasas de asesinatos apenas termina el conflicto armado, precisamente por toda esa violencia, esos remanentes que quedan sueltos. Claro, y es al calor de esa violencia, de ese ambiente de calle, de mucho joven suelto, es que las maras pasan a ejercer ese control social, ¿no? Porque no es que las maras tengan la violencia disparada saliendo a matar a la loca, sino que ejercen un control social a través de la violencia. O sea, que en parte suplen al Estado en una paz frágil donde había una construcción institucional, social y política todavía no muy establecida. Al final, la Mara, a base de violencia, viene a sustituir el poder del Estado, que al final es la coerción, la seguridad, etcétera. Sí, etcétera. Pero suplen el poder del Estado en algunos elementos. Yo te diría que suplen el poder del Estado en cuanto a, por ejemplo, la protección, porque en un marco de violencia generada por ellos mismos, ellos te garantizan una protección. Es decir, si Barrio 18 puede matar a José Manuel, que es un editor en un medio del barrio que controla la Mara, pues José Manuel a lo mejor dice, mira, chicos, protegedme. Entonces tú acabas cayendo en su propia trampa porque ellos te garantizan una seguridad que ellos mismos generan con el odio entre pandillas y todo ese proceso de extorsión. Y pagando. Eso era, claro. Y agarras y sueltas la guita. O sea, que hay que soltar viruta para que te protejas. Sí. Claro, y para que te protejan tú, no solamente a nivel individual, sino si quieres abrir un negocio, pues quieres que no te lo incendiemos o que venga alguien aquí y te lo levante, pues... O con las asociaciones de conductores de autobús, por ejemplo, pues se habla con el sindicato y se dice, mira, nosotros te aseguramos protección para toda tu línea. Porque saben que somos socios y si no, el Barrio 18 te va a atacar. Pues montamos a 2 salvatruchas siempre en los autobuses. El rollo mafioso de toda la vida. Básicamente. O sea, un poco lo que hacían los italoamericanos en su momento. Es que me estaba acordando un poco ahora que decía lo de los sindicatos de la película del irlandés y cosas así, ¿no? Que, al final, pues eso, la extorsión, la protección, se vuelven como en vías económicas donde estos grupos, pues al final obtienen dinero y lo resuelven a través de la violencia. Y luego también estas pandillas... porque no hemos hablado mucho de cómo son internamente, ¿no? Funcionan de manera jerárquica, o sea, es que yo qué sé, estamos hablando de la mafia, pues yo qué sé, el padrino, pues es un don, tienes ahí a... ¿cómo se llama? Tom Hagen, el consigliere, y luego están los soldaditos. Hay un chapo de la... ¿no? Claro. Te planteas algo así. No sé si hay eso, una verticalidad, o es una cosa como muy atomizada, grupos pequeñitos que más o menos se autoperciben como la Mara no sé cuántos. Son estructuras más bien atomizadas, de hecho se dividen en clicas, que son como decir las células, luego esas a su vez también responden a como un mando medio y luego también hay en teoría una cúpula, pero no son una estructura jerarquizada, absolutamente organizada. Por eso antes decía que una distinción entre crimen organizado, como se puede conocer, los carteles, por ejemplo, y delincuencia organizada, ¿no? Porque funcionan a nivel mucho más local. Por supuesto, hay códigos comunes dentro del propio país, dentro de una misma mara, e incluso en los distintos países. O, por ejemplo, si, no sé, algún líder marero ha tenido que huir del país porque le van a capturar lo que sea, pues se va al otro. Pero no son eso, el gran cartel o un ejército, como puede hacer una guerrilla a la antigua usanza. Y por eso mismo también es difícil combatirlas, porque no combates una estructura o, no sé, capturas un líder, entonces el líder va a evitar que todos los que están bajo su mando dejen de matar, algo por el estilo. O te bajas a los de un barrio, pero pues es que el otro va a seguir funcionando normal. O sea, digamos que como que tienen hay una frontera, es decir, yo te pongo esta barrera, pero tú dentro te puedes mover. Vale. Es decir, eso un poco sería la lógica que se sigue. Hay unos límites que pues no puedes traicionar a la Mara, no puedes desatar la violencia sin ningún tipo de autorización. Entonces, ese tipo de cosas existen ahí y tú te mueves, eres un poco libre para la extorsión y es muy difícil de controlar, ¿no? Y al final, pues eso también les ha dado... O sea, la Mara también tiene capacidad para negociar con los propios gobiernos, ¿no? Y se han aprovechado también de esa fluidez o atomización de la propia pandilla. Luego iremos a eso, pero al final una cosa muy atomizada es muy difícil de combatir. Porque ¿por quién vas? Tú, yo qué sé, descabezas un cartel o no le descabezas, pero bueno, le haces daños y capturas al jefe máximo. Pero claro, si aquí no hay ningún jefe y es un poco los barrios que se van organizando y las clicas y tal, pues tú al final tienes que hacer lo que ha hecho Bukele, que es arramplar con todo y
todo el marero a la cárcel, ya está. Claro, y si tienes tanta violencia y al mismo tiempo un estado que no o varios estados que no han sido capaces de combatirla, eso también se presta pues para corrupción y demás, o sea, Claro. porque muchos casos los mareros han tenido vínculos con agentes y organismos del estado para poder operar o para poder operar impunemente, pero luego también está el otro lado, ¿no? O sea, el hecho de que su actividad pues ya está tan no sé si normalizada, pero bueno, sí expandida, bueno, normalizada, que se presta para negociar porque al final los vuelves un interlocutor válido porque al final tienen como establecen un orden social paralelo. Y que la Mara aprende. Y eso creo que yo me quedaría con esa idea. Sí, lo dices como si hablases de un alien. Es que, claro, es como si fuera una turba, por así decirlo, que se mueve, ¿no? Yo me lo imagino así, pero llegaron en los 90, como decíamos, se han ido asentando y van aprendiendo también cómo funciona lo político. Y lo vamos a ver, a lo mejor la entrada en la cárcel, el encarcelamiento masivo, hizo que ellas mismas se organizaran, que esos líderes dijeran, vamos a organizarnos mejor, vamos a presionar por aquí, porque, oye, son organizaciones criminales, no tú lo has dicho, es de una delincuencia organizada, y dentro de esa organización progresa y se intenta perfeccionar, ¿no? Claro, incluso cuando se les combate y se encarcela a muchos de ellos, no sé, haz de cuenta, se reducen las tasas de asesinato, pero aumentan las de extorsión, porque operan desde las cárceles. Claro. Entonces, lo que decía Edu, literalmente, aprenden y adaptan el modus operandi para mantener ese control desde dentro, fuera de la cárcel. En este punto de delincuencia, ya hemos hablado cómo se financian un poco eso, con la extorsión, con el chantaje, con la violencia y tal, pero me llama la atención, no sé si esto ocurre, que las maras como que no intentan penetrar en el Estado, o al menos tengo esa sensación como ignorante en el tema, no intentan penetrar en el Estado para servirse de él, o no intentan blanquearse, yo qué sé, la típica gestión de basuras que hace la mafia para tener negocios legales al margen y poquito a poco ir llevando negocios hacia el mundo legal para no pervivir como una organización ilegal. No sé si las maras han renunciado a esto y dicen, bueno, yo soy feliz en mi barrio extorsionando y cargándome a los de la mara de enfrente, o han tenido intentos de como ascender o civilizarse en ese aspecto de llegar al Estado, alcanzar el Estado, controlar el Estado. Porque los cárteles sí que lo hacen, o la mafia sí que lo hace, pero esta gente... Es decir, yo por lo que he ido leyendo eso no se ha llegado a producir como tal. Han aprendido... No sé cómo lo explicamos. La violencia... No han tenido ese salto todavía. No, la forma en la que han tenido de entrar en el juego de lo político del Estado es a través de la violencia. Es decir, eso ha sido como si pusiéramos un grifo y tú regulas la presión. Y te diría que la Mara, como la violencia es su seña de identidad para el control de los barrios y también para esa rivalidad entre las propias pandillas, es como han entrado en la política. Y eso las ha hecho mucho más peligrosas. Ya, porque bueno, sí, que es su forma de presión, claro. Claro, es decir, tu forma de presión no es hacer una huelga general. No, es dispararme las tasas de homicidio en el país. Ya. Entonces yo te diría que ha ido por ahí. Que ojo, a lo mejor ha habido algún marero que ha intentado... No, bueno, pero digo como política consciente. O sea, como que se nota que es un camino... Vamos, pero yo ahí lo que... Ahora que José Manuel me corrija, yo lo que he visto es históricamente esa tendencia. Porque han ido entablando diálogo con los gobiernos, ¿sabes? Claro, al final, lo que digo, forman parte de la sociedad y está el control que tienen, el poder que adquieren en la calle, que los gobiernos, por activa o por pasiva, los terminan volviendo un interlocutor válido para poder resolver el problema de la violencia por una vía u otra, porque ya veremos ahora, ha habido negociaciones, ha habido mano dura fuerte, podemos repasar ahora como las políticas que han llevado a cabo los distintos gobiernos salvadoreños que han ido cambiando, pero en ningún momento se ha buscado dar ese salto porque es que tampoco forma parte de su naturaleza, ¿no? Claro. Es, por ejemplo, un cártel de la droga, por ejemplo, Centroamérica, que es lugar de paso entre Sudamérica y Estados Unidos. Pues está quienes, pues claro, se llega la droga proveniente de Colombia y allí, bueno, se transporta, etcétera, y rumbo a México y Estados Unidos. Entonces, claro, es un crimen organizado que te corrompe partes de la sociedad, parte de las instituciones también, pero las maras, digamos, ya eso sale desde abajo, desde la propia sociedad, y su naturaleza y su identidad, que es lo que decía, creo que es lo más importante, es de calle, de control de barrio, etcétera. Entonces, no hay tampoco, no sé si una capacidad, pero por lo menos un interés en entrar en política propiamente. Estado, claro. Perdón. No interesa también porque en parte puedes perder lo mucho que has ganado. Va a ser un ejemplo absurdo, pero en Colombia Pablo Escobar empezó a irse de para abajo cuando entró en política. Claro. Cuando entró al Congreso y fue que se destapó, porque pues claro, era una cara visible, se destapó que era un narco, fue que empezó su guerra abierta contra el Estado y pues bueno, que disparó la violencia, etcétera, y fue que empezó claro, que si te haces más visible, van más contra ti también. O sea, te va mejor manejar los barrios y las cárceles. Tú planteate que al final la Mara es algo local. Es local y atomizado. Entonces,
tú para entrar en el ámbito político necesitas una centralidad y tener figuras que sean capaces de influenciar. Y de hecho, la tendencia a una centralización que ha vivido la Mara con las cárceles ha sido lo que ha favorecido que la política de Bukele tenga éxito, porque ha desconectado un poco a los líderes de las calles. Entonces, Bukele ha entrado ahí en medio, ¿sabes? Eso los mezcló incluso dentro de las cárceles, entonces también para evitar que se mataran, entonces los mezclaba entre todos, o sea... Bueno, es una política que ahora iremos a ella. También por ir cerrando un poco eso, entender mejor cómo funcionan las maras. Esta gente cumple, iba a decir, algún tipo de rol social, no en el sentido benéfico, pero bueno, que al final, ya digo, que tienen un papel en la sociedad y tienen, aunque no sea de manera perfecta, un rol de protección, de, iba a decir, bienestar. No sé si, yo qué sé, las maras ayudan a las familias de los mareros, no sé. Es lo que comentamos ahorita con Edu, como una ayuda, una protección impuesta a través de la coacción que implica la violencia. Entonces, es gente que forma parte de tu barrio o que controla el barrio de manera directa o indirecta. Entonces, eso, te protege el negocio, la cuadra, etcétera, a cambio de pagar en caso de negocio o de hacer la vista gorda. Pero digamos... No hay ningún tipo de vocación altruista, no. Iba a decir. Pero, o sea, yo qué sé, se me ocurre un Hezbollah, el grupo paramilitar en Líbano y demás, que sí que tiene un estado paralelo, da pensiones a las víctimas, o sea, que sí que tiene una función que va más allá de lo militar o lo... No, al final es la violencia. Al final es que al principio, por todo el tema identitario que comentaba Edu, es un modo de vida, ¿no? El ser marero, pero también se vuelve un medio de vida. Yeah. Entonces, más que cumplir esa función, es como tenemos ya esto montado y tampoco hay un Estado que venga aquí no solo a limpiar, sino a hacer presencia, bueno, que no es limpiar, es muy feo, pero o hacer también presencia estatal más allá de las políticas de seguridad, pues terminan cumpliendo esa función social, no sé si estatal. Al final, por ejemplo, la sociedad salvadoreña, iba a decir, quizá era algo como un símbolo de estatus ser marero, porque al final tú... En algún barrio te lo daba puede ser como la salida. Te lo daba la propia dinámica del barrio, Ya. porque si desde niño... era una dinámica obligada. Pongo también el contraste, por ejemplo, con Colombia, o sea, con la cultura del dinero fácil que llevó la droga. Claro, es que a pelados de 18 años les pagaban $2,000 por matar a un policía. Entonces, claro, o sea, con dinero fácil, pues te metes en el cuento, pero no te lo están imponiendo. En este caso sí hay un control social. Claro. Y tú desde pequeño ves al marero como el símbolo del barrio, la protección. Yo pienso, por ejemplo, en cuanto planteabas el rol social, en los casos de las familias de los mareros que entran en prisión. Claro. Esas reciben una especie de pensión de la Mara porque se encarga de cuidar a la mujer y a los hijos y de ofrecerle protección imagínate que porque entra el padre o la madre en prisión y los hijos se tienen que ir con los abuelos y viven en otro barrio. Pues ¿qué pasa? Que entre las propias pandillas son incluso capaces de decir, oye, protege estos chavales, no os metáis con ellos, o como que te ofrecen cierta seguridad, pero de nuevo, todo dentro de un entorno de violencia e inseguridad que han generado ellas, ¿no? Por eso creo que el éxito de la política de Bukele es que al acabar con eso, se ha visto que todo lo que se generaba venía de ahí. Te veo muy emocionado. No, es que es un tema de Bukele. Porque me genera mucho debate moral. No, y bueno, mucho... Ahora lo vamos a ir a ello. Lo tiene y claro. Efectivamente, ahora lo abordaremos. Pero antes de llegar a Bukele, tuvo antecesores y creo que es importante también que contemos cómo han lidiado estos presidentes antecesores de Nayib Bukele con el tema de las maras. Porque esta gente, llega en los 90 y en esos 30 años hasta que llega Bukele al poder... ¿Qué pasa? O sea, se ven totalmente desbordados, no hacen nada, se intentan coaligarse, decir, mira, por favor, no matéis mucha gente. O sea, hay como varios periodos, ¿no? Yo te diría que el primero es el de la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, el partido de derecha, bueno, es de derechas, el nacionalismo salvadoreño, que estuvo desde el 89 hasta el 2009. Y estos apostaron por la mano dura, ¿no? Y aquí hay algo muy interesante y es... Como en 2003, desde el gobierno de Francisco Flores, las maras pasaron a ser una herramienta política muy útil. Y aquí no podemos obviar eso. Es decir, cómo los gobiernos salvadoreños de ARENA empezaron a apelar a la mano dura como una forma de conseguir un voto electoralmente. Es decir, yo voy a ir contra estos pelados, les voy a meter en la cárcel. ¿Qué pasa? Así se entró una espiral en la que su sucesor recuperó y pasamos de la mano dura, o sea, Elías Antonio Saca pasó de la mano dura a la supermano dura. Es decir, yo voy a hacer aún más. Pero así se llamaba la estrategia. Sí, o sea, la supermano dura. Ya. Claro,
¿Qué ocurrió? Que se hicieron trampas al solitario, porque en este periodo, para evitar las matanzas de las prisiones, también se decidió separar a las pandillas. Entonces se crearon como centros penitenciarios para la Salvatrucha y centros penitenciarios para Barrio 18. Es un caramelito para que ellos se organicen en la clandestinidad. Eso es lo que acabó ocurriendo. Es que está más visto eso que el... Claro, y lo que decíamos ahorita, los tienes encarcelados, en teoría se va a prestar para que maten menos en un principio, pero por ejemplo se disparan las extorsiones, porque al final lo hacen desde las cárceles, entonces se van adaptando a las políticas que llevan a cabo los gobiernos. Entonces, después de la mano dura, la super mano dura, llega al poder por primera vez el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que era la antigua guerrilla del conflicto armado, reconvertida en partido, y pues con otro discurso político buscarle la vuelta, y lo que hace es negociar con las pandillas. Entonces, ¿qué es lo que decíamos antes? Al negociar con las pandillas para que dejen de matar, las vuelves un interlocutor político válido, no político para que se vuelvan un partido, que era un poco lo que preguntabas tú o por donde tirabas tú. Un valor político un actor no estatal. Claro. Sí. Claro, para parar de matar, ya no solo como para que se desarmen o algo, digamos, mucho más puntual, mucho más aterrizado, como salvando las distancias, lo que puede pasar aquí en España con ETA, por ejemplo, sino como... Yo estaba pensando en eso. Claro, sino aquí sabemos que estos son grupos que tienen disparada la violencia por todo el país, que controlan las calles en muchos de los barrios, pues vamos a hablar con ellos para que tengan la bondad de matar. ¿Qué pasa? Que en esa... Ahí se da altruismo. Que en esas negociaciones las maras siguen matando gente, el gobierno interpreta que pues están incumpliendo ese pacto, se rompen las negociaciones, entonces se disparan todavía más las cifras de asesinato y se llega a la cifra que Edu había mencionado al principio del episodio, 2015, 106 muertos por cada 100.000 habitantes, que es una locura. Ese fue el pico. Entonces como que al final las políticas se han impulsado unas a otras hacia el desastre, por así decirlo. También entiendo que eso es como un poco frustrante porque tú al final intentas hacer mano dura, no funciona. Dices, bueno, no hago mano dura, hago la de Obrador de abrazos, no balazos. También funciona de pena. Sí. Llega un punto en el que el país estaría pensando, bueno, ¿y qué hacemos ya con esta gente? O sea, es que hemos probado todo. Y a mí me parece una situación realmente... Es un problema muy complicado de lidiar con ello. Por eso precisamente creo que la respuesta de Bukele genera tantas dudas incluso a su propia oposición, porque se ha visto que históricamente en El Salvador, con la debilidad del Estado que ya tenía de por sí, porque hablamos de pandillas, pero en El Salvador también hay otros grupos criminales, ¿sabes? ¿Y en otros países tocaron la tecla? Porque entiendo que para este momento, 2000 y pico, el año me refiero, ya se habría desbordado. No sé si en Honduras, en Guatemala, sí encontraron la manera o también vieron que se les iba completamente de madre. También se iba de madre, pero en menor medida, porque el fenómeno y la violencia de las maras es principalmente de El Salvador. Ya. También están los otros dos países, pero por no meterlos en el mismo saco, son países que también tienen como sus propios problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita la presidenta Xiomara Castro en Honduras está llevando a cabo una política que intenta ser similar a la de Bukele, con el mismo performance de los mareros encarcelados, llevados así por las propias cárceles. Pero es más propagandístico porque en Honduras el principal problema para la población, según encuestas que se han hecho allí, es la crisis económica, por ejemplo. Yeah. Entonces, obviamente, como también hay violencia, por supuesto, tú antes mencionabas el caso de San Pedro Sula, pues estas políticas efectistas, ¿no? Pues que se buscan para ganar popularidad, etcétera, pero no atajas el mismo problema porque también las dinámicas de las propias maras no son las mismas en cada país. En Guatemala, por ejemplo, tiene más incidencia... Se adapta un poco al contexto, a lo mejor local, claro. En Guatemala, por ejemplo, tiene más incidencia el narcotráfico, el hecho de estar justo al sur de México, pues tiene otra relación con el tema migratorio. Allá eso pesa más el propio narcotráfico. En Honduras, por ejemplo, se está empezando incluso a producir droga, entonces no tienen el mismo peso. De hecho, en Honduras las maras, si no me equivoco, no son el actor que más mata, entonces... Aunque lo quieran implementar o aunque sea un problema común, las políticas en la práctica no pueden ser las mismas porque no te enfrentas al mismo problema aunque sea un mismo actor. Claro, no es de la misma dimensión. Claro. Bueno, vamos ahora con Bukele, que a Doro se le está haciendo el culo agua. No, hombre, es que me parece... O sea, que hay que hablar de las maras, pero lo de Bukele es un tema muy interesante de debatir. Ahora llega este señor, dijiste, en 2019, ¿no? Al poder. ¿Qué hace distinto Bukele cuando llega al poder para lidiar con esto? A ver, Bukele venía de ser alcalde y ya había negociado con la Mara, que eso es importante. Lo que él hace al principio es no decir que se está negociando, establece ese plan de control territorial que parece que está teniendo éxito, pero luego supimos a través de una investigación del Faro, que recomiendo a toda la gente que nos vino a escuchar. Es un medio de investigación. Ahora está exiliado, ¿no? Se lo tuvieron que llevar a Costa Rica. Sí. ¿Es el que se lleva a Costa Rica? Sí, justo. Entonces, ahí se supo que sí que estaba en negociaciones, ¿no?
Durante esas negociaciones las cifras de homicidios están prácticamente a cero, ¿no? Entonces parecía que ese plan de control territorial estaba teniendo éxito hasta que en 2022, de repente, en febrero, si no estoy equivocado, en marzo. ¿A principios? Sí. No, era finales principios de 2003. No, finales de marzo. Las cifras de muertos se dispararon. Hubo 62 muertos, 62 homicidios en un día. Casi 80 Ostras, en 2 días. Una 62 homicidios en un día. Eso es una bestialidad. La Virgen. O sea, fue un fin de semana de 80 asesinatos en un país que venía de meses de casi 0 diarios. Pues obviamente eso llamó la atención. Llamó la atención. Es pequeño, o sea, no sé cuántos habitantes tiene Salvador, pero... 6 millones. ¿Qué ocurre? Que con ese pico... Bukele automáticamente convocó a la Asamblea Nacional, pidió el estado de excepción, se aprobó ese estado de excepción que se ha ido postergando hasta la fecha, a julio de 2023 continúa, y lo que se ha visto este año ¿Fue en ha este sido... momento cuando hace Bukele lo del autogolpe ese raro? No, eso fue antes. Eso fue antes para que le aprobaran, pero está relacionado porque fue para que la Asamblea le aprobara un préstamo para financiar el plan control territorial, que ojo, el plan control territorial él lo ha vendido mucho con todos estos videos que hemos visto, ¿no? Dando discursos frente a militares, etcétera. Es un plan de seguridad por fases que él va revelando, digamos, una por una, pero nunca lo ha detallado. Como obviamente. Los huevos sorpresa, en plan. Claro. Entonces, en parte se entiende, pues, porque no es un país no va a revelar los detalles de su política de seguridad por obvias razones, y él mismo lo ha dicho, pero tampoco es una política sobre la cual ha podido haber con mucho escrutinio del periodismo, organizaciones internacionales, entonces no se sabía muy bien, y claro, todo se apelaba al plan control territorial, pero después se vino a saber que detrás estaban las negociaciones que él negaba y que él le había criticado al gobierno anterior. Es que ese era el tema, que mano dura, super mano dura, negociaciones, criticas las negociaciones, pero luego estás negociando y luego metiendo mano dura. Y en parte, bueno, este año, por ejemplo, se está cerrando con 71.000 detenidos en un país de 6 millones de habitantes. Sí. Es el 1% de la población. Es muy bestia. Es una locura. Pero parte de ese éxito es lo que antes comentábamos. En esas negociaciones, Bukele dio mucha legitimidad a los líderes de las maras. Entonces, como que se fueron acomodando, te diría. Entonces, la intervención ahora lo que ha hecho es encontrarse a unas células que estaban descabezadas. Y yo creo que parte del éxito es ese, el que ya primero acomodaste o alejaste al liderazgo de la mara y de repente entraste con toda la capacidad de fuerza que tenías y ha desarticulado completamente a las pandillas. O sea, porque esta política nueva, más allá de las negociaciones y tal, esta nueva política de, no sé, mano dura, super mano dura, mega mano dura, hiper mano dura, la de Bukele, ¿cómo ha sido? Porque eso, para meter 70.000 personas en la cárcel, tienes que arramplar con todo. O sea, hasta el apuntador va a la cárcel con sospechas de ser marero, que es una de las críticas que se le ha hecho a Bukele de decir, es que al final no estás... O sea, es prisión preventiva por la mera sospecha de que a lo mejor eres marero, que ni siquiera tienes que tener muy claro que sea marero. Vas a la cárcel y luego ya... Y luego ya vemos. Claro, esto es como tú los matas y que Dios los juzgue. Pues un poco parecido. Claro, o sea, básicamente la clave aquí es el estado de excepción. Sí. O sea, el estado de excepción, que es una medida constitucional, como decía Edu, permite restringir libertades civiles y le da más facultades a la policía y también al propio ejército para enfrentar a las maras. Entonces, todo sospechoso o todo aquel que tenga un tatuaje se lo pueden llevar, lo tienen en prisión preventiva el tiempo que quieran, básicamente. ¿No falta? Claro, entonces de estas 70.000 personas, hay muchas y se ha denunciado, o sea, organismos internacionales lo han denunciado, hay muchas que no lo son, o sea, que ha habido, que no son mareros, o sea, ha habido muchas denuncias. Por estadística te vas a llevar a gente que no tenía que estar ahí. Claro, pero aún así, el hecho de haber capturado a tanta gente en tan poco tiempo, o sea, tienes al 1% de la población en la cárcel, el propio periódico El Faro de Investigación, y que ha sido crítico con Bukele, lo resumía en un editorial muy claro que decía sin maras y sin democracia, y también sacaba en paralelo un reportaje de cómo estaban desmantelando a las maras, o sea, el titular era tal cual, y básicamente al quitarla, al eliminar, entre comillas, a las cúpulas y pasar a tener ese control sobre las calles directo, sin preguntar, sin investigar, o más bien con investigaciones a posteriori, pues tienes al país más limpio ahora. No, y es que la cifra de homicidios, solo como he dicho, prácticamente cero. No, sí. O sea, es evidente que el plan de Bukele ha funcionado, al menos de momento. Porque hay muchas dudas de que a largo plazo siga funcionando, porque ya hemos estado aquí hablando de que meter a un montón de mareros en las cárceles no es tan buena idea como puede parecer. Pero ahí lo que está haciendo es romper con esa dinámica de la separación. Les está mezclando, que habrá que ver hacia dónde va. Pero yo es lo que antes comentábamos, cuando te decía que es un debate complicado, la respuesta que se ha dado por parte del gobierno de Bukele. Yo recuerdo cuando veíamos esas imágenes, que claro, nosotros desde aquí fuimos críticos a la hora de decir, oye, esto puede ser peligroso, pero muchos salvadoreños lo que te decían, más peligroso es que mi crío no pueda salir a la calle.
que yo no pueda ir tranquilo a trabajar por si de repente una mara me pega un tiro por una venganza entre pandillas, ¿no? Entonces como que creo que son esos claroscuros lo que hace que mucha gente se plantee, mira, no tenía democracia, prefiero primero que me quites a la pandilla y luego debatimos sobre cómo puede afectar esto a todo, ¿sabes? Claro, es que bájalo a lo cotidiano. O sea, nosotros venimos aquí a trabajar caminando, en metro, lo que sea, en carro. Nos vamos ahorita tranquilos, pero eso, digamos, no era normal en El Salvador. Entonces, poder ir al colegio o a tu trabajo sin peligro, sin mayor peligro de que te maten, poder abrir tu negocio del que vives tú y tu familia común y corriente, pues eso que cambie de un momento para otro, pues la gente prefiere eso más allá de que te estés cargando otras cosas. Sí, pero, o sea, también por dar un contrapunto, uno de los aspectos que me pregunto es decir, o sea, exactamente cuál es el problema, que existan las maras o que hay unos factores estructurales de desigualdad, pobreza, ausencia del Estado, que originan o causan que haya gente que vaya a grupos criminales un poco para ganarse la vida, porque tú puedes extirpar el problema o meterlo en una cárcel, claro. Pero si las situaciones de fondo siguen ahí, lo más probable es que en los barrios siga habiendo gente que decida meterse a pandillas, etcétera. Entonces es un problema de nunca acabar. Claro, son dos cosas que van de la mano y donde algunos buscan darle el beneficio. No sé si Bukele está intentando resolver eso o simplemente hacer la parte efectista de metido 70.000 mareros en las cárceles. Esa es la gran duda que tiene todo el mundo. Ahí es donde le están dando el beneficio de la duda y donde otros se están llamando como al peligro, ¿no? O sea, El Salvador es un país que ya pues ha reproducido y reciclado violencias. En este caso, como en otros, si vas a meter a toda esta gente en la cárcel, de hecho construyó la cárcel más grande de América en la que metió como a 40.000. O sea, es una locura. Porque no cabían en las otras, porque las cárceles están súper pobladas. Sí, eso te iba a decir, que al final se añade otro problema, ese sistema carcelario hipersaturado. Claro, pero es para decir que en el mediano plazo la violencia puede resurgir bien dentro de las cárceles o porque no has atendido esas causas estructurales fuera. Así que ya no es solamente atajar el problema de forma directa, ¿no? Pues que es la violencia que ejercen estas personas, sino atender, pues, no sé, la pobreza, la desigualdad, la atención de servicios básicos, etcétera, que el Estado se haga presente no solamente a través de la policía y del ejército en los barrios. Y es a lo que Bukele apela, ¿no? O sea, Bukele ha dicho: dejen que primero limpiemos esto que es el problema principal que tiene el país y sobre esa base pues ya nos vamos a desarrollar. Y por eso es que ahora está buscando también la reelección. Sí. No sé si tú ibas a añadir algo. No, iba a añadir eso, que básicamente Bukele lo que se apoya es en... hay que intervenir así para poder construir, por así decirlo. Sería un poco la esencia de tenemos que ir con mano dura. Ayer lo comentaba con José Manuel el caso de un Singapur. Que es, te diría que a mí cuando me lo planteo me parecía una similitud muy buena. Es decir, un tío que gobernó con mano dura y acabó orientando el país hacia pues un desarrollo... Un poco como en Corea del Sur. Claro, la cuestión es que en un punto en el que tienes 80 homicidios por cada 100.000 habitantes de media cada año, pues es como... Muchos se plantean hasta qué punto es la única vía de conseguir la calma necesaria para empezar a construir en el medio largo plazo. Pero que se pueda o no, esa es la gran duda que tiene todo el mundo. Claro, y sobre todo también me pregunto si Bukele, primero, tiene esa voluntad real, tiene ese plan, si existen los factores para que se pueda hacer, o si esta especie de estado de excepción es una forma de tener a todo el mundo controlado, de acallar las críticas y simplemente ir ganando tiempo para perpetuarse en el poder, porque hemos mencionado mucho el trabajo del Faro. Claro. El Faro no se ha tenido que ir de El Salvador por las maras, se ha tenido que ir por Bukele. Claro. Entonces, también aquí hay, no voy a decir víctimas, pero en fin, hay daños que deterioran una posible recuperación democrática en El Salvador. Es que Bukele no está construyendo mejor democracia apartando las maras, simplemente está perpetuando su poder personal. También es verdad que el éxito de la política contra las maras está siendo utilizado por el propio Bukele para atajar, o sea, para acabar con los críticos. Es decir, hay quien está señalando los peligros de estas políticas, pero muchos dicen, entre ellos el propio Bukele, que parece que denuncian ahora más que antes cuando las maras mataban. De hecho, escúchale. Y sus amigos de las ONGs que se autodenominan de derechos humanos, y lo digo también entre comillas, porque no velan por los derechos humanos, están en contra de los derechos humanos, no dijeron nada cuando los delincuentes mataron decenas de salvadoreños, pero saltaron cuando empezamos a arrestarlos, porque les estábamos violando sus derechos. Pobrecitos los criminales. Pero si no lo hacemos. De hecho, es que hay varias cosas sobre la mesa. Por un lado, está resolviendo el principal problema del país. Hasta tal punto que, según encuestas recientes, ya está dejando de ser la principal preocupación de la gente, la seguridad. Por otro lado, estás
cargándote la democracia, como decías tú, Fer, pero lo está haciendo a través de los propios mecanismos constitucionales. Claro. Entonces, Bukele llegó al poder, pues, elegido en elecciones presidenciales, tenía minoría en el Congreso con su partido Nuevas Ideas, después en elecciones legislativas ganó una mayoría aplastante. Con esa mayoría aplastante, por ejemplo, destituye al fiscal que estaba investigando las negociaciones con las maras, cambia a los jueces del Constitucional, que son los que ahora interpretan que él sí puede lanzarse un segundo mandato porque la Constitución en teoría no lo permite. Es limitante, ¿no? Estás de un mandato. Claro, entonces controlas el Poder Judicial, tienes el Ejecutivo, controlas ahora controlas también el Legislativo. En elecciones locales tu partido arrasa por todo el país, entonces también tienes el poder articulado a través de los municipios, que también lo redujo precisamente para tener un control mayor. Entonces, con esta mayoría aplastante también, no sé, por ejemplo, el propio estado de excepción, ¿no? O sea, se aprobó prácticamente sin debate que el estado de excepción tiene un periodo de un mes y se ha ido renovando mes a mes ya durante más de un año sin debate, pero es un mecanismo constitucional. Entonces estás torciendo la propia democracia, pero amparándote en la misma democracia. Llegas a los límites. Claro, para mantenerte el poder, te respalda que estás resolviendo este problema principal del país. Y aunque hay debate a nivel nacional y sobre todo internacional con este tema, dentro de tu propio país tienes un 85-90% de popularidad. Claro. No, claro, sí. O sea, es indudable que la población salvadoreña avala, vamos, de manera abrumadora la política de Bukele. Y yo entiendo que avalen esa política de Bukele porque los resultados, al menos en el corto plazo, son impresionantes. La cuestión es, en el medio y largo plazo, eso puede tener unos costes que a lo mejor la población salvadoreña no quiere estar asumiendo. De nuevo, yo entiendo que ahora te encante poder salir a la calle sin que a 2 pasos o a 2 cuadras ya te esté uno de la mara extorsionando o atracando o pegando 4 tiros, pero claro, al final tú vas hacia un país donde Bukele lo va a controlar absolutamente todo. Entonces, si por lo que sea lo de la mara funciona o si no funciona, tú vas a volver a tener el problema que tenías antes y encima con un sistema que ya es incapaz de renovarse. Y también me viene a la cabeza el proyecto fantástico, de Bukele, de montar una criptociudad, de endeudar al país en bitcoins. O sea, que el tío tampoco es que sea un gestor espectacular. Claro. Mucha gomina, mucho rollo millennial, pero con el principal problema de El Salvador, por ahora ha tocado con la tecla. Claro, muchos te dirían... Por ahora. Claro, pero muchos te dirían... Y es que esto es crudo decirlo, pero a lo mejor muchos lo que plantearían es: prefiero que gobierne una persona, un poder único, si a cambio tengo una seguridad. Es decir... Sí, que es lo que nos decían con un artículo que hemos publicado sobre el tema, que es y la democracia que nos ha dado. Claro. Hasta ahora. No, obviamente nada. O sea, por eso es lo que decía al principio, ¿no? Que la democracia tiene que proveer cosas. La democracia no es un fin en sí mismo, es un medio para conseguir una sociedad mejor en el sentido más amplio del término. Si la democracia no puede facilitar eso, obviamente se deslegitima y y la gente busca otras opciones. Claro. Eso me parece completamente lógico, pero que no pensemos que las otras opciones te vayan a solucionar todos los problemas que tenías, seas democracia o no. También esto, lo hemos comentado antes brevemente, si Bukele ha dado un poco con la tecla, al menos en el corto plazo, si otros mandatarios de la región pueden querer emular esta política para decir, jolín, si a Bukele le ha ido bien con un 80 o un 90% de popularidad, no sé si, si en cualquier otro país la van a alcanzar, pero desde luego en lugares donde están muy legitimados los presidentes, donde hay una baja popularidad, pues a lo mejor este es el camino a seguir. Pues se quiere, o sea, como decíamos al principio, Bukele ahorita es el líder latinoamericano más valorado en toda la región. Entonces, lo quiere mucha gente que está peleando a más mano dura en países donde está aumentando la criminalidad, la violencia, los asesinatos. Y también hay políticos que, pues viendo ese ejemplo para atender ese problema, pues dicen, pues yo voy a ser el Bukele chileno, el Bukele colombiano, el Bukele argentino, como antes era el Trump, pues ahora es el Bukele, además que pues es un modelo pues más cercano por obvias razones. También, entonces, claro. y aparte está de moda. Pero es difícil de replicar. O sea, por un lado, El Salvador es un país muy pequeño que tiene un enemigo muy identificable, muy amplio a la vez. Entonces, por supuesto, es difícil combatirlo por esa magnitud, pero al mismo tiempo, pues te da una ventana de oportunidad para tomar medidas, ¿no? No es algo como muy puntual. En Honduras, por ejemplo, lo que decíamos antes, es también un tema más propagandístico porque no es el principal problema del país. Entonces, vale, se llevan a cabo estas mismas medidas, pero a la gente le preocupa más la crisis económica. En Guatemala pesa más también el narcotráfico, el tráfico de personas por el tema migratorio al estar al sur de México. Por ejemplo, en otros países más grandes donde también hay mucha violencia, como México, Colombia, Brasil, no hay un control territorial tan efectivo
donde operan muchos de estos grupos armados, porque la violencia en estos países... Están mucho más organizados. Claro, ¿verdad? y no es solamente una cuestión urbana, una cosa es como que se dispara la delincuencia en las ciudades, pero otra cosa son los fenómenos principales de violencia en Colombia, en Brasil y México, ¿no? Que son otros actores que son mucho más grandes. Ecuador, por ejemplo, que era un país relativamente pacífico hasta hace poco, se está... es verdad que hasta que autorizaron portar armas. Sí. Claro, en Ecuador se está disparando la violencia del narcotráfico por las restricciones y la lucha contra el narcotráfico que ha habido en Perú y en Colombia. Lo se que les ha desviado. Claro. O sea, otro día... Claro, pero claro, son, se relocaliza. Son narcos, claro, ¿sabes? pero es una violencia ligada al narcotráfico, Claro, que también pues, incorpora unas fronteras muy difíciles. Entonces, no es lo mismo. O sea, se puede apelar a la mano dura, obviamente, y portar armas y sacar policías y sacar militares a las calles, etcétera, pero no te enfrentas al mismo problema y tu estado... No es que no tenga las mismas capacidades, pero tú como presidente en otros países tampoco controlas todos los resortes del Estado. Mira a Uribe con la mano dura en su momento. Claro, que en su día la retórica era parecida. La política de la seguridad democrática era acabemos con las FARC para que pueda haber confianza inversionista, una vez recuperemos el territorio y que ahí venga todo. Que es lo que está haciendo Bukele ahora. Acabemos con las maras y ya sin la violencia en las calles, pues podemos desarrollarnos como país. Claro, pero no es lo mismo hacerlo en El Salvador que en un Colombia, como en el caso de Álvaro Uribe, como eso. Claro, es que son dos contextos muy diferentes, no solo locales, o sea, no solo nacionales, sino también regionales, que al final, pues Colombia está en una región más proclive a que lleguen ese tipo de inversiones. Claro. Son otros países que a lo mejor un El Salvador, que tiene al lado, pues eso, Honduras, a Guatemala, las rutas de la droga, etcétera, etcétera. O sea, que puede ser más complicado, pero bueno, ahí está Bukele intentando. También por sacar un poco, bueno, lo hemos avanzado, ¿no? Cómo puede evolucionar a futuro. ¿Puede esto acabar siendo un éxito? ¿Puede acabar siendo un rotundo fracaso? No sé, pueden acabar regresando las pandillas a las calles de El Salvador, porque no sé hasta qué punto no les puedes tener 50 años metidos en las cárceles, o sí, a lo mejor dice Bukele, pues sí, 50 añitos ahí a la sombra. Ya, yo aquí es que la gran duda que me genera, y en esto el caso colombiano creo que es bastante ilustrativo, es cómo pueden ser los procesos de reincorporación de los mareros. Creo que esa es la clave. Ya. Para que esta política tenga éxito. Sí, porque Claro, al final son decenas de miles de personas encarceladas que tienen un vínculo y ahora encima tienen también el vínculo de la prisión, o sea, han compartido esa violencia del Estado. Entonces a mí es lo que me parece más difícil. Una vez tendrán que salir de la cárcel. Asumo que tendrán que salir tarde o temprano, pero tendrás que... Claro, parte de esa política de seguridad, estrategia de seguridad de Bukele, como no se sabe cómo va a ser, yo asumo que tendría que tener una estrategia de reincorporación, de crear programas sociales para que estas personas vuelvan a la vida pública, pero claro, ahí necesitas la ayuda también de las ONGs a las que estás atacando ahora mismo, ¿no? Entonces creo que es complicado y me cuesta... Claro, pero me cuesta saber hacia dónde va a ir, porque es un fenómeno tan anómalo que tampoco lleva tanto tiempo en El Salvador. Ya. Claro, eso respecto a los mareros, porque también lo que comentabas tú respecto a la sociedad, o sea, para atajar los problemas de los cuales, o sea, a través de los cuales surge o se reproduce la violencia de las maras, ¿no? Pues la pobreza, la desestructuración social. Si no atiendes esos problemas, claro, que quiera hacerlo a posteriori o en su discurso es como resolvemos primero y después nos metemos con lo otro, pero si no lo va resolviendo también en paralelo, pues esa situación social es caldo de cultivo para que se reproduzca o por sí misma la violencia o a través de lo que pase con estos otros actores. Entonces yo creo que ahí es donde está la gran duda. A ver, no me cabe ninguna duda que es un tema bastante complicado. O sea, además tiene muchas aristas, matices. Hay incertidumbre de qué puede pasar a futuro. Yo creo que a posteriori, en un futuro capítulo, pues sí que podremos dar una mejor perspectiva de qué tal ha funcionado esta estrategia de Bukele, pero es evidente que tiene debate. O sea, lo entiendo y es lógico y es hasta bueno. Pero bueno, yo creo que hemos conseguido tocar hoy como bastantes palos de este tema de las maras, que además, eso ya digo, en España no es una cuestión demasiado conocida, sobre todo tan en profundidad, ¿no? Más allá de las imágenes de las cárceles. Muchas gracias, José Manuel, por darnos tu análisis y tu visión. No, a ustedes. Y gracias, Eduardo, por a ti, Fernando, estar aquí con nosotros. Nosotros, como siempre, estaremos aquí en No es el fin del mundo y a ti te esperamos la semana que viene. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido Guillermo Reset, sintonía original Pablo de Diego.